La Escuela Nacional de Antropología e Historia funcionaba en esas épocas todavía en la calle de Moneda, número 13. Y mi papá me dijo, dentro de 3 días es el examen de admisión. Y allí en un aula de la vieja Escuela de Antropología presenté el examen de admisión. Pasé el examen y la entrada a la escuela para mí fue, pues ahora sí, descubrir otro mundo. Recuerdo incluso una anécdota de que con Bolívar Hernández, un colega guatemalteco, aficionadazo al fútbol, cuando estábamos en la ENA, íbamos juntos a ver a los Pumas, pero sin decirle nada a los compañeros, porque nos daba mucha vergüenza y pena que después nos fueran a criticar y a decir que andábamos con la enajenación burguesa, ¿no? del deporte. De todo eso me acordé y dije, bueno, pues si siempre hemos rechazado el deporte, menos lo íbamos a ver como objeto de estudio, a nadie se le había ocurrido. Me llamo Andrés Fábregas Puig, en realidad Andrés Antonio Fábregas Puig, y nací en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, un 14 de febrero de 1945. Mi madre era hija de un catalán y de una chapaneca, y mi padre pues es totalmente catalán, nació en Barcelona, llegó en 1940 como refugiado, como usábamos esa terminología. Sus padres también eran catalanes. Mi abuelo, don Antonio Puig y Pascual, llegó a Chiapas en 1902. De oficio relojero, se quedó en la ciudad de Tuxtla para trabajar como relojero y fundó una librería y papelería e imprenta a donde llegaban todos los personajes de la ciudad. La Tuxtla Gutiérrez de aquellos años era una ciudad de cara a cara. Nos conocíamos todos, con el Parque Central, como decimos en Chiapas, como centro de integración. Hacia los 11, 12 años, recuerdo muy bien los matinés en el único cine que había en Tuxtla Gutiérrez, que se llamaba Cine Alameda, y las películas que nos hacían como muchas dudas, porque eran películas en donde se presentaba México, pero México era los Altos de Jalisco. Y salíamos al Parque Central de Tuxtla Gutiérrez y ese México no existía, era otro, ¿no? Era un México tan diferente. Eso se me quedó muy grabado desde niño, ese contraste entre aquellos grandes rancheros, que después supe que eran rancheros de los Altos de Jalisco, y nuestra realidad pueblerina. Señores, para cantar pido licencia primero, pues yo les voy a contar la historia del charro negro. Mi padre había pertenecido en Cataluña, o fue fundador además del Partido Proletari Catalán, de manera que era un comunista. Entonces me inscribió en la prevocacional por suerte, porque efectivamente pues allí iba el pueblo. Entonces conocí a otro tipo de muchachos que tenían pues costumbres muy diferentes. Gracias a eso pude penetrar los barrios zoques de la ciudad, caminar las orillas, decíamos, en Tuxtla Gutiérrez, jugar en las huertas de los campesinos que había todavía en Tuxtla, que casi todos eran zoques. Ahí empecé a jugar básquetbol. Y allí conocí a mi primer maestro de historia que me impresionó, el maestro Fernando Castañón Gamboa. Era un formidable historiador, aficionado completamente, no había estudiado historia. Entonces mi padre me dijo, ya te diste el baño del pueblo, ahora te vas al ICACH,
al Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Ahí entré al tercer año de secundaria. Mi padre era maestro, tanto en la prevocacional como en el instituto. Bueno, la prepa se acabó. Le dije a mi padre que me quería ir a México a estudiar. Entonces yo estudié 2 años en ingeniería, pero me di cuenta, con algún susto, de que no servía para eso. Resulta que la noche en que ganamos el campeonato de básquetbol de la UNAM, en ingeniería, y yo, por cierto, esa noche pasaba ya a pertenecer a los Pumas de la UNAM, me encontré con la sorpresa de que mi padre me estaba esperando en la casa de huéspedes, como decíamos, en donde yo vivía. Y mi padre me dijo, oye, vengo a verte porque ya son 2 años que estás en ingeniería, me parece que no sirves para eso. Yo me quedé toda la noche pensando y rumiando, y de pronto me acordé de un póster que había yo visto en el gimnasio, un póster que decía, visita el Museo de Antropología. Y entonces me acordé de que mi papá tenía amigos que eran arqueólogos, me acordé de que llegaba un señor llamado Carlos Navarrete a mi casa a platicar con mi papá. Entonces dije, ya sé, le voy a decir a mi papá que quiero estudiar antropología. Y eso le dije a mi padre al otro día, y mi papá se pegó un brinco y dijo, híjole, me parece una carrera extraordinaria. Tuve por la fortuna de que me tocaron excelentes profesores. Por Kirchhoff nos daba la clase de teoría etnológica, Johanna Vollhaber, antropología física, un geógrafo cubano fantástico que nos dio una clase extraordinaria de antropogeografía. Vivó, Jorge Vivó era este gran geógrafo cubano. Carlos Navarrete, el personaje que llegaba a mi casa, de pronto lo vi en el aula. Jiménez Moreno, con quien establecí una relación curiosa, porque yo era como todos mis compañeros, un joven radical, éramos comunistas. Y otra clase que recuerdo que fue excepcional fue la de Luis González y González, porque el curso que nos dio fue contarnos cómo estaba escribiendo su libro, Pueblo en Vilo, que lo hizo famoso. Y entonces, bueno, pues eso me hizo decidirme a irme a etnohistoria. Había muchos grupos en la ENA, había grupos sobre todo de izquierda. Y estos grupos decidieron que la sociedad de alumnos tenía que estar en manos de alguien que garantizara cierta neutralidad para que todos pudieran actuar. Y no encontraron otra persona más que a mí. Y entonces, bueno, pues presidente de la sociedad de alumnos. Ahí conocí a José Lameira Olvera, mi gran amigo. Y también en ese contexto me encontré con Guillermo Bonfil, porque a mí me interesaban cursos de teoría. Y Guillermo Bonfil daba un seminario y lo tomé. Yo me acerqué mucho con Bonfil. Entonces me dijo, Bonfil, vengas a trabajar conmigo, yo lo voy a nombrar mi ayudante personal de investigación. Y fue así como empecé a ir al campo con Bonfil, porque él tenía un proyecto de investigación sobre, él le llamaba los patrones de asentamiento en el Valle de México. Y para mí esa fue una experiencia formidable. Ahí aprendí yo a trabajar el campo, a escuchar a la gente, a subirme a un campanario de una iglesia y dibujar, a tomar fotos. Bonfil siempre lo recuerdo con una cámara colgando al cuello. Fue una experiencia verdaderamente, pues yo digo que definitiva. Ahí fue cuando me formé como trabajador de campo. El encuentro con Palermo también fue muy importante. Teníamos una clase de introducción a la etnología con una maestra que no nos gustaba. La maestra dijo, bueno, si todo el curso lo pide, pues me retiro. Y se retiró, pero nos quedamos sin maestros. Fuimos a visitar a Palermo y empezamos a explicarle de qué se trataba. Entonces Palermo dijo, bueno, con mucho gusto doy el curso. Fue un curso formidable. Y yo me pegué con él. Ahí fue como empecé mi amistad con Ángel Palermo. Entonces, 2 grandes maestros me formaron en la ENA. Guillermo Bonfil,
y Ángel Palermo. Para que nunca se olviden las gloriosas Olimpiadas, mandó a matar el gobierno 400 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco. Como participamos en el 68 y yo fui representante de los estudiantes de antropología, asistimos a todas las reuniones del consejo, corrimos, nos zafamos de la policía, nos escapamos, estuvimos en el movimiento hasta el último momento y bueno, finalmente ya sabemos cómo terminó, ¿no? Con la noche terrible de Tlatelolco. Ese final del movimiento a mí me hizo recapacitar mucho. Bueno, ¿qué estaba yo haciendo como antropólogo? ¿Por qué el Estado había respondido de esa manera? Y de ahí me vino el interés por el estudio de los sistemas políticos. Entonces, Palermo me invitó a entrar a la Ibero. Y yo como joven radical dije, híjole, voy a entrar a la Ibero, a donde está toda la runfia de la burguesía nacional. Eso pensé en ese momento. Palermo se moría de la risa porque yo le dije, oiga, pero ¿cómo voy a estudiar con los...? Dice, no, esos son estereotipos. Me digo, vas a estudiar con gente muy interesante. Y vaya que fue interesante la gente con la que estudié. Palermo tenía una estrategia con sus alumnos, enviarnos a diferentes lugares. Yo me fui a Nueva York, a la Universidad del Estado de Nueva York, gané una beca en Stony Brook, pero ahí tuve una suerte enorme. Pedro Armillas casi me adoptó como su hijo, de manera que tuve una cercanía extraordinaria con Armillas. Además, Armillas hablaba un inglés españolizado. Entonces, en el seminario que nos daba, yo entendía perfectamente todo porque lo oía como español, pero mis compañeros no. Entonces, al final de la clase se acercaban y me decían, le entendimos la mitad. Entonces yo les decía, bueno, yo les puedo explicar qué dijo, siempre y cuando me inviten un pitchel en el bar. El pitchel era un tarro de cerveza. Y Palermo me dijo, bueno, pues regrésate y terminas el doctorado en México. Vamos a inaugurar el doctorado del CICINA. Palermo me invitó a que yo inaugurara los seminarios de antropología política junto con otro colega que ahí conocí, Roberto Varela. Roberto Varela venía de la escuela francesa e inglesa y yo pues de las escuelas de la ecología cultural, de la relación marxismo-antropología, del evolucionismo multilineal. Entonces Palermo dijo, sensacional, porque así son dos seminarios completamente diferentes. Yo le decía a Palermo, me asombra que la antropología mexicana solamente se dedique al estudio de los pueblos indígenas y la antropología tiene ante sí una vastedad de temas. Como a mí me interesaban los sistemas políticos, y en aquella época estaban... había mucha preocupación sobre las oligarquías, escogí los Altos de Jalisco. Así es como entro entonces al CIESAS, así es como se hace el primer grupo que va a los Altos de Jalisco. Yo me comprometía que iban a salir con sus tesis de licenciatura, salieron con sus tesis de licenciatura y en esa época ya habíamos fundado el Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Como profesor de la UAM Iztapalapa había estudiado la región cafetalera de Jalapa y con el material que yo tenía, Palermo me dijo, escribe el material que tienes y preséntalo como tesis. Y en un sabático se me abrió la oportunidad de venirme a Chiapas a estudiar la frontera sur.
1985 yo alegué ante don Jesús Reyes Heroles que lo que había que hacer era fundar aquí un centro de investigaciones, y don Jesús me dijo, adelante, vamos a fundar el CIESAS del Sureste. Quienes conformaron el grupo de investigación sobre la frontera sur, en ese proyecto que después va a dar nacimiento al CIESAS Sureste, fueron Patricia Ponce Jiménez, Mariano Báez Landa, Gabriel Macías Zapata, Luz del Carmen Vallarta Vélez, Antonio Higuera Bonfil, Luz Arroyo y bueno, y yo mismo. Nos distribuimos por toda la frontera sur. Fue un proyecto colectivo y gracias a ese proyecto colectivo y a sus resultados pudimos entonces fundar el CIESAS Sureste. Y hay que mencionar también el nombre de Carlos Guzmán Bockler, que fue muy importante en todo este proyecto y que es también fundador del CIESAS del Sureste. Como no existía dentro del organigrama los CIESAS desconcentrados, Aguirre Beltrán se había ido al Golfo, fue el primer CIESAS desconcentrado, yo me vine a Chiapas, resulta que no teníamos salario como responsables del centro, sino que nuestro salario era el de investigador. Todo esto pues fue haciendo que redactar la tesis de doctorado fuera muy difícil, pero lo hice y la presenté en el CIESAS el 3 de diciembre de 1990. El nuevo gobernador de Chiapas, Patrocinio González Garrido, me llamó y me dijo, todos me dicen que usted debe ser el director del Instituto Chiapaneco de Cultura. Patrocinio González Garrido era un gobernador muy especial, no me dio opción, prácticamente me dijo o acepta usted o acepta usted. Yo mientras tanto pues ni modo, tuve que dedicarme a eso, pero fundé, dentro del Instituto Chiapaneco de Cultura, fundé un departamento para formar investigadores y después de algunos años viene el zapatismo, el 94, hay un tremendo volcán político en Chiapas, cambios de gobierno y me encontré con que me proponían ser rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, no acepté por muchas razones, pero propuse un proyecto alternativo que era fundar la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Se funda la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, entro como rector y me traigo a todos los investigadores que había en el Instituto Chiapaneco de Cultura, los desgajamos del Instituto Chiapaneco y los metimos a la universidad y fundamos el Centro de Investigaciones Superiores para México y Centroamérica, el CESMECA, que con mucha satisfacción digo que hoy es un centro de excelencia. Pues los volcanes políticos del 94 me sacan del Estado en el año de 97, siendo yo rector, me tengo que ir del Estado y me paso 10 años en Jalisco. Me encuentro en Jalisco con una situación muy diferente, me voy al colegio de Jalisco, una sociedad muy distinta a la de Chiapas. Y una de las cosas que yo empecé a notar era la importancia que tenía el fútbol en la población. La gente, veía yo que se presentaban y después de decir sus nombres preguntaban a qué equipo le vas, ¿no? Y cuando me casé con Conchita Santos, que es arquitecta y es de Guadalajara, pues me casé con una aficionada de las Chivas. Al empezar a ir al estadio, pues empecé a verlo con ojos de antropólogo. Y entonces empecé a buscar bibliografía y vi que no había nada. Es decir, encontré bibliografía, pero fuera del país. Entonces empecé a meterme en el asunto. Y claro, pues ¿con qué equipo? Pues con las Chivas Rayadas, que era el equipo más popular en ese momento y creo que lo sigue siendo. Y entonces me tomé el estadio como si fuera Tlayacapan o como si fuera Mecameca. Y bueno, pues este es la comunidad, entre comillas. Como a las Chivas Rayadas se les decía y se les sigue diciendo, el rebaño sagrado, se me ocurrió que el libro debía de llamarse Lo Sagrado del Rebaño. O sea,
¿por qué cosa es sagrado el rebaño? ¿Por qué se le dice sagrado? Y escribí ese libro con mucho entusiasmo, lo digo entusiasmado. Fue un libro que disfruté escribiendo, hablando con los jugadores, hablando con los aficionados, el entrenador era el Tuca Ferretti en esa época. La gente los llama a luchar. Chivas, Chivas, Super Chivas. La casta los hace ganar. Se oye un grito allá en el cielo. Chivas. Se oye un grito en la nación. De un equipo de Jalisco. De un equipo de fútbol. Con todo este bagaje pude armar lo sagrado del rebaño y explicar, bueno, que el rebaño es sagrado porque a los ojos de sus seguidores representa al país. Más, sobre todo, que el equipo Chivas Rayadas del Guadalajara solamente juega con jugadores mexicanos. Voy a continuar con el tema, pero quiero escribir un libro sobre los Jaguares de Chiapas, estoy en eso. De manera que sí es un tema que me sigue interesando mucho. Y además me ha entusiasmado muchísimo el que ahora son muchos los investigadores que están en eso. En 2005 regreso a Chiapas porque el gobernador Pablo Salazar me propone fundar la Universidad Intercultural de Chiapas. Platiqué con las comunidades de los Altos de Chiapas. Los líderes de esas comunidades y los jóvenes me dijeron, sí queremos una universidad donde podamos seguir estudiando. Y entonces se fundó la Universidad Intercultural de Chiapas. Fui rector casi 8 años. En septiembre del año pasado, de 2011, dejé la rectoría. Y entonces sí, dije, bueno, ya acabó este ciclo. Ya hay muchísimos investigadores en Chiapas. Ese primer impulso que yo creí que tenía que dar, que tenía la responsabilidad de hacerlo porque soy de aquí, ya se acabó. De manera que dije, es hora de regresar al CIESAS. No tengo palabras para agradecer a mis colegas del CIESAS la manera en que fui recibido. Me emociona muchísimo. Y sí quisiera terminar esta entrevista diciéndoles, nunca dejé de ser del CIESAS. Me siento ahora muy halagado y muy honrado de estar en el CIESAS Sureste de nuevo. Y estoy ahora pues en una etapa ya de completa convicción de que lo que me resta de vida se lo debo dedicar a la investigación.